presenta wowmx.tv. Buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco. Me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando desde www.wowmx.tv. Agradecer, por supuesto, a todos y a cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo el día de hoy. También, como cada lunes, vamos a tener nada más y nada menos que nuestras famosísimas cápsulas. Nuestra cápsula literaria que nos manda la experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios. Nuestro cineminuto que nos manda el profesor investigador de la UAM Coajimalpa, Carlos Saldaña, junto con la Cineteca Nacional. Nuestra cápsula académica que nos manda la doctora Judy Domínguez del Colmex, del Colegio de México, y al finalizar nuestra cápsula viajera que nos manda nuestro querido experto de Zorro por el Mundo, Bruno Fuchs. Así que quédense con nosotros porque va a estar muy interesante el día de hoy, porque déjenme decirles que tenemos a un joven activista, político, guapísimo, súper en trono, ¿saben? Les va a gustar muchísimo porque vamos a hablar de un tema que está siempre en boga, pero que todavía nos falta mucho por aprender, mucho por entender, por concientizarnos, y qué mejor que utilicemos Hilando Contextos para hablar de estos temas. El tema será nada más y nada menos que la agenda LGBTTI+. Para ello contamos con Aurelian Gilbert. ¿Cómo estás, mi querido Aurelian? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Pues al contrario, Hilando Contextos se fortalece por presencias como tú, mi queridísimo. A ver, cuéntanos un poquito. Yo le dije a la audiencia que tú eres activista, que tú estás también metido en temas como de la política, en temas de las cuestiones públicas de este país. Pero a mí me gustaría que nos platicaras acerca de tu trayectoria, sobre todo porque siempre que viene alguien aquí a Hilando Contextos, decimos que vienen personas que en el día a día son expertos, que tienen, ¿no? Evidentemente un conocimiento, un bagaje cultural de lo que van a hablar. Entonces, de lo que tú nos vas a hablar de esta agenda de la comunidad diversosexual, platícanos de esa expertise que tú tienes, por favor. Sí, muchas gracias. Pues primero, pues yo soy politólogo, estudié ciencias políticas y tengo una maestría en gestión de proyectos y cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, con esta visión, pues un poco de internacionalista, ¿no? Y bueno, yo nací en Francia, en Marsella, y llevo 10 años viviendo en México. De hecho, pues ya soy mexicano desde diciembre del año pasado. Entonces, ya una recién Felicidades. adquisición. Y bueno, pues siempre en mi trayectoria laboral, que ha sido pues muy diversa, ¿no? Yo he estado pues, haciendo consultoría para la ONU. También he trabajado en el sector público, en la Asamblea Legislativa de la ciudad, después en el gobierno de la ciudad también, un poco con la iniciativa privada, pero siempre he tenido pues esta fibra del activismo, ¿no? Que en paralelo a mis trabajos o incluso adentro mismo de mi desarrollo profesional, pues intentaba trabajar mucho con la sociedad civil organizada porque pues es un sector fundamental para la democracia y para el acceso a nuestros derechos, ¿no? México pues es una democracia relativamente joven, ¿no? Una democracia electoral relativamente joven, luego se nos olvida, ¿no? Pensamos que pues México siempre ha sido una democracia de acceso a todos los derechos, cuando no, ¿no? Por eso pues a veces en la implementación pues nos encontramos con un choque, ¿no? Y pues en esa aventura, pues conocí a personas que me invitaron, que me enseñaron mucho sobre el tema de la diversidad y pues hoy formo parte del comité organizador de la marcha LGBTI+ de la Ciudad de México, ¿no? Que seguramente vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero eso es un poco como mi expertise, ¿no? Mucho tema de fortalecimiento comunitario, ¿no? Trabajo también con temas de prevención social de las violencias, ¿no? Que se vincula al tema de la agenda LGBTI+.
Y pues también en temas ambientales, ¿no? Que eso pues siempre que tengo la oportunidad, aunque no vamos a hablar de ese tema, es una agenda que es muy importante posicionar, ¿no? Y sobre todo pues desde lo individual, ¿no? Oye, querido Lilian, pero además ese tema del medio ambiente puede servir para que en otra ocasión nos hagas favor de venir aquí hilando contextos y Claro, abrirnos de ese tema. Porque claro que sí. evidentemente lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Se nos olvida que México ahí va poco a poco con el tema de la democracia, que ha sido también una lucha titánica y que pues la agenda evidentemente de la comunidad diversosexual pues ha ido ganando terreno poco a poco. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Muchísima de la gente, de la audiencia que nos ve, y de la gente de a pie, como decimos acá en México, pues no sabe muchos conceptos que a lo mejor tú o cualquier otra persona que llegamos a la universidad o que estamos inmersos en cuestiones de activismo, etcétera, pueden ser como definiciones muy básicas o conceptos muy básicos que dentro de nuestra cotidianidad sabemos, pero mucha gente dentro de su cotidianidad todavía por este sistema patriarcal, todavía por este sistema Claro. de desigualdades, ¿no? A final de cuentas de discriminación, no lo sabe. Entonces, a mí me gustaría empezar con algo básico que nos pudieras explicar. ¿Por qué se llama, ¿no? LGBTTI? ¿Qué significa cada una de ellas? Porque hay gente, confieso que a mí me pregunta, oye, ¿qué será tanta T, por ejemplo? ¿Por qué al final ya terminan con un más? ¿O por qué empezaron nada más como con LGB y de repente empezaron a agregar otras letras? ¿Qué significa? ¿Cómo ha ido esa evolución? Entonces, no sé si en un lenguaje muy ciudadano, porque evidentemente esto es de una cátedra y en una hora de un programa no nos da, pero que pudiéramos ir desmenuzando esto, mi querido. Sí, es muy importante porque pues luego la gente dice, no, pues son muchas letras, ¿no? Pero yo les digo, lo que no se nombra no existe. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Y pues efectivamente en general está más conocida la agenda como LGBT, ¿no? Que es pues personas lesbianas, bisexuales, gays y las 3Ts que vamos a abordar. Pero lesbianas, bisexuales, gays son letras que se refieren a lo que es la orientación sexual, es decir, pues qué género a ti te gusta, ¿no? Después pasamos a las 3Ts, ¿no? Que son 3Ts muy importantes porque que se agrupan con el acrónimo trans. En general, hoy en día hablamos de las personas trans, pero que se refieren no a la orientación sexual, sino a la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Pues es decir, es cómo tú te sientes, cómo tú te percibes, ¿no? Cómo percibes tu género, que eso es independiente del sexo que se te fue asignado al nacer. Y esa parte es muy importante. Entonces, ahí hay dos características, bueno, más, pero en general en la sociedad binaria, ¿no? Si tú te sientes adecuado, ¿no? Si tú te sientes bien con el género que empata con el sexo que se te fue asignado al nacer, es decir, si naciste con características sexuales masculinas y te sientes y te expresas como hombre, ¿no? Como es mi caso, pues soy una persona cisgénero, ¿no? Así se llama, ¿no? También una noción que pues se escucha cada vez más, ¿no? Personas cisgénero, ¿no? Que son personas, repito, que pues están en adecuación, en armonía con el sexo que se les fue asignado al nacer. Las personas que se sienten del género opuesto al sexo que se les fue asignado al nacer son personas trans, ¿no? Son personas transgénero, así les llamamos, ¿no? Las personas después transexuales son las personas que deciden, además de su transición en términos de género, que deciden pues acceder a un tratamiento médico, un tratamiento hormonal, ¿no? Para adecuar su expresión de género con su identidad de género, ¿no? Y las personas transvestis, pues son personas que no se sienten transgénero, pero que les gusta de vez en cuando tener una expresión del género opuesto, ¿no? Es decir, pues si a mí me gustaría, por ejemplo, vestirme con expresiones de género femeninas, pues sería una persona transvesti, ¿no? Entonces, esos son como las 3Ts que son súper importantes. Después también está la I, que son personas intersexuales, que es súper fundamental mencionarlas, porque es un sector de la población al cual no nos dirigimos, ¿no? Que está totalmente olvidado de las políticas públicas, y son esas personas que nacen
con dos características sexuales, ¿no? Sexuales masculinas y características sexuales femeninas, ¿no? Y que pueden llegar a transicionar hacia un género o hacia el otro, pero que también pueden seguir asumiéndose como personas intergénero o intersexual. Y eso es muy importante porque rompe con esta visión binaria que tenemos en la sociedad, de decir, bueno, o eres cisgénero o eres trans. O eres hombre o eres mujer, ¿no? Y hoy en día se habla mucho más de lo que es el género fluido, que incluso, pues a veces hay personas que en una temporada se sienten más hombres, otra temporada se sienten más mujeres, ¿no? Y es como este acceso a la libertad que se agrupa en una teoría que es la teoría queer, que es esa famosa Q, que a veces se viene también a pegar hasta el final del acrónimo, ¿no? Y vamos a ir, pues, seguramente agregando letras, ¿no? Está la letra A, que también a veces se pone para las personas asexuales, ¿no? Que nos referimos al tema de la orientación sexual, ¿no? No es un tema de identidad de género, pero también son personas que tienen sus derechos, ¿no? Y hay que hablar de eso, ¿no? Porque a veces la sociedad te dice, no, pues a fuerza tienes que tener sexo, a fuerza tienes que sentir un deseo por una persona, y pues no, o sea, regresamos al tema de la libertad, ¿no? Esos son como el acrónimo de nuestras poblaciones diversas. Oye, pero además, fíjate algo muy interesante que tú dices, cómo a lo largo del tiempo también de estas luchas que ustedes, o sea, que las personas defensoras, activistas han logrado, se han ido incorporando estas letras, por esto que tú dices, ¿no? Lo que no se nombra no existe. La importancia, por eso de decirlo, y la importancia además de no quedarnos estáticos, sino de ir acumulando las letras que se tengan que acumular para darle también visibilidad a las personas que no la han tenido durante mucho tiempo y han vivido también escondidas, ¿no? Eso es algo muy importante, la libertad de expresión, la posibilidad de que la gente pueda ser feliz con cualquier tipo de género, con cualquier tipo de identidad que las personas decidan tener. Eso yo creo que es algo sumamente importante. Ahora, mira, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Yo te pediría si podemos ir a un corte comercial. Claro y que sí. Regresando, pues continuamos aquí en Hilando Contextos, querida audiencia. No se vayan. wowmx.tv. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones, hablando acerca de la agenda LGBTTI+. Y bueno, decíamos ya contigo, mi querido Aurelian, que, pues, ¿qué significan estas letras? ¿Por qué es importante nombrarlas? Ahora a mí me gustaría que nos hablaras un poco acerca de digamos que de tu experiencia de las marchas que has estado participando como activista aquí en la Ciudad de México. Son marchas que con el paso de los años cada vez pues están más reconocidas, cada vez tienen más presencia, pero qué mejor que tú, que has sido parte de la organización, nos platiques de esa evolución. Claro que sí. Pues primero a mí me gustaría como regresar al origen, ¿no? De lo que es la marcha. ¿Por qué estamos marchando en general? Además, el último fin de junio, ¿no? Bueno, eso es la fecha en la Ciudad de México y también en muchas grandes ciudades del mundo, ¿no? Pero ¿por qué hace referencia a un hecho histórico de las poblaciones LGBTI+, que fueron los disturbios de Stonewall? El 28 de junio del 1969, ¿no? En la ciudad de Nueva York, pues en esa época las personas LGBTI+, pues estaban siendo víctimas, ¿no? De redadas, ¿no? Había, a pesar de esta ola de la diversidad y de todo el movimiento hippie, pues había todavía un cierto estigma, ¿no? Hacia las poblaciones diversas, especialmente contra las personas trans, sobre todo, ¿no? En un bar, en el barrio de Stonewall, en Nueva York, en esa noche, ¿no? Del 28 de junio, pues llegó una redada y esta vez, pues las personas que estaban ahí, muchas personas trans, de hecho, decidieron oponerse a la policía y decidieron pues empezar a armar una revuelta urbana, ¿no? Contra la represión a la libertad de expresión, a la libertad sexual. Y a partir de ahí, pues empezó el año siguiente a hacerse una marcha que recordaba los disturbios de Stonewall, ¿no? Por parte de la comunidad
y ahí hay una cuestión muy importante, que estas manifestaciones, ¿no? En 1970, también en el 69, después de los disturbios, estaban encabezadas por mujeres trans, ¿no? Y eso es muy importante porque vamos a ver que después, en la historia del movimiento, lo que llega a suceder también es que hay mucha discriminación y mucha exclusión entre todas las letras, ¿no? Por este resultado del patriarcado, resultado pues del machismo, que también existe entre las poblaciones LGBTI más, ¿no? Y de hecho, las personas trans son las personas más vulneradas, ¿no? Por parte del sistema, y vamos a hablar después de los retos, ¿no? Pero hay un efecto donde, pues incluso hay una crítica de que los hombres gays, pues tienden a monopolizar la atención del movimiento, y eso es importante hablarlo, ¿no? En general nos invitan más a los hombres gays, somos más visibles, ¿no? Ahora hay como una especie de moda trans, ¿no? Que a mí llega a conflictuarme porque yo trabajo mucho con las poblaciones trans y de acceso a derechos, ¿no? Pero bueno, en la Ciudad de México, justo 10 años después, se tuvo que esperar 10 años después del 69 para tener la primera marcha oficialmente de la diversidad en la Ciudad de México, que fue más encabezada, de hecho, por hombres gays y mujeres lesbianas, ¿no? Que ya se habían constituido como grupos, ¿no? Como asociaciones, especialmente con el liderazgo de una mujer que se llamó Nancy Cárdenas, ¿no? Una gran activista que dio el paso, ¿no? A decir en la tele, o sea, nacional, que ella era una mujer lesbiana, ¿no? En esa época. Y pues año tras año, pues cada último fin de junio, pues se realiza la marcha LGBTI más en la Ciudad de México, con un lema, ¿no? Con un lema, porque es muy importante recordar que la marcha es política, ¿no? Hoy vemos que la marcha, pues hay un tema de visibilidad, de orgullo, y es muy importante. Yo creo, ahí vas a tener opiniones diversas, ¿no? Entre el activismo, que dicen, por ejemplo, las marcas no las queremos. Yo digo que sí, a las marcas las queremos porque nunca como hoy, nunca antes como hoy se había hablado tanto de la diversidad, ¿no? Entonces, pues sí, a veces el simple hecho de colgar una bandera de arco iris, pues es como colgarte del movimiento, ¿no? Estoy de acuerdo, pero pues ni modo, o sea, eso permite también pues darnos de qué hablar y empezar a hacer este trabajo también adentro de las empresas, porque no te creas, a poner una bandera afuera de un banco también es un proceso interno, ¿no? Una toma de decisión, ¿no? De qué significa esa bandera y todo eso, ¿no? Y bueno, pues ya estamos en la marcha 43, ¿no? Acabamos de tener la marcha 43 y es muy importante porque esos 2 últimos años el comité que generalmente convoca a la marcha e instala todo, porque tú llegas a la Ciudad de México, para las personas que no han venido, que yo les invito a venir en 2022, pues llegas al Zócalo, ¿no? Caminas todo la Avenida Reforma, llegas al Zócalo y ahí se da pues un gran espectáculo, ¿no? Pero antes de dar ese espectáculo, desde el Ángel de la Independencia se da el banderazo de salida y ahí se lee el posicionamiento político, que es un pliego petitorio que se entrega posteriormente a las autoridades. De hecho, en general nos acompañan pues personalidades públicas, ¿no? Senadores, representantes de gobierno, representantes de organismos internacionales, ¿no? Y es muy importante porque para nosotros es un mensaje que dice que todavía tenemos retos, ¿no? A pesar de estar en la Ciudad de México, que está bastante, pues, libre y accesible en materia de derechos, todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? Y también es importante comentarles que justo esos 2 últimos años, pues, no convocamos, hemos decidido no convocar. Hay personas que sí salieron a marchar, pues, que ejercen sus derechos, ¿no? Como dicen unos, la marcha es de quien la marcha. Totalmente de acuerdo, pero el problema es que cuando nosotros convocamos, pues llegamos a cerca de 1 millón de asistentes, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues, se contaron 30,000 personas, entonces, como que sí se mitigó, ¿no? Pero quería hablarles de un tema muy interesante que decidimos emprender, que es la marcha digital. Hace 2 años, cuando empieza la pandemia, pues decidimos hacer una marcha digital, es decir, pues a través de una transmisión de 12 horas de contenido, transmitidos en 3 canales de televisión pública abierta y con aliados, ¿no? Como pues redes sociales, plataformas digitales, medios también.
pues se transmitieron cápsulas informativas realizadas por los propios colectivos de la sociedad civil con quien trabajamos, por los gobiernos, por las embajadas, y intercaladas con contenido artístico de artistas LGBTI más o artistas aliadas y aliados, ¿no? Y es súper importante porque en esa transmisión tuvimos un alcance de más de 5 millones de personas. Entonces, imagínate, este ejercicio fue histórico, y fue histórico porque al mismo tiempo, sin darnos cuenta y sin que fuera el objetivo principal, generamos una cápsula de tiempo. Porque pues todo está subido en la red. Tú puedes meterte y ver cómo fue la 42 marcha, ¿no? La primera marcha digital, y ahí se va a quedar. Entonces, dentro de 50 años, pues recordaremos cómo estábamos en esa época, ¿no? En 2020, viviendo el tema de la diversidad. No, y definitivamente están revolucionando esas cosas increíbles de la tecnología, ¿no? Si bien la pandemia vino a recrudecer muchas cosas, vino evidentemente a marcar más esas desigualdades, también está habiendo más acceso, ¿no? Gracias a que ya las plataformas tecnológicas cada vez están aperturando más personas tienen acceso, pues pudieron tener también esa gran cantidad de usuarios conectándose. Y también habla de que con el paso de los años, Aurelien, ustedes han logrado posicionarse, han logrado que, yo me imagino hace, no sé, 10 años por lo menos ustedes tenían que andar rogándole a las marcas, como bien dices tú, pues para que pudieran poner una bandera, ¿no? Porque además era así, símbolo de no, si yo pongo una bandera van a decir que entonces yo soy de la comunidad y cómo me avergüenzo, ¿no? Y en cambio ahorita ya las mismas marcas, hasta por un tema mercadológico, ¿no? Ahora sí que de mercadotecnia, levantan la mano y dicen, oye, nosotros los queremos patrocinar, oye, queremos estar presentes. Entonces, a final de cuentas, eso es algo positivo porque ustedes, con esta, digamos, continua lucha que han logrado, se están visibilizando y están teniendo presencia para que se les respete. Ahora, algo que también quiero destacar, porque luego muchas veces no se habla, y tú lo has dicho de manera muy clara, es no porque haya personas que estén dentro de este acrónimo de LGBTTI más, no quiere decir que entre ellos no haya estas exclusiones que tú señalas, estas divisiones, conflictos internos. Dentro de estas mismas corrientes debe haber gente, así como en las religiones, ¿no? Súper ortodoxas y otros más light. Entonces, aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, a final de cuentas, y partimos de esa raíz en donde tenemos maneras de pensar distintas, ¿no? Coloquialmente se dice eso, cada cabeza es un mundo. Entonces, aquí no es la excepción, ¿cierto? Algo que Sí, es importante decir, porque si no, luego la gente también hace mitos de, no, ya eres homosexual o eres lesbiana o eres trans y eres perfecta o perfecto. No, son humanos igual, nada más con una cierta preferencia, con una cierta identidad, pero que pueden cometer los mismos errores, ¿no? De sí, cualquier sí. humano, es parte de esa cotidianidad. Sí, no, y la verdad, eso es uno de nuestra autocrítica y de nuestros pendientes como movimiento, ¿no? No hemos logrado a generar una cohesión, ¿no? Entonces yo te voy a decir, o sea, cada año, a pesar de que pues hay un comité y nos organizamos y todo, pues se generan otros 2 o 3 comités, ¿no? O de los comités de las marchas pasadas, ¿no? Hay un comité, por ejemplo, más histórico, donde están pues, los primeros que defienden esa parte de no a las marcas, ¿no? Y bueno, pues es interesante, y lo que yo siempre llamo es a hacer un pacto de no agresión, que a veces es muy difícil porque pues hay pequeños grupos que también son muy violentos, ¿no? Y son muy agresivos. Y como yo digo, pues que cada quien haga lo que quiera. O sea, si ellos quieren organizar su marcha, su cosa, o adentro del mismo, pues que lo hagan, ¿no? Sin poner en peligro a la gente, ¿no? Porque es importante, hay todo un tema cuando van a venir a la marcha de 2022, van a ver, por ejemplo, esos carros alegóricos. Eso, pues, responde a un protocolo de protección civil, o sea, y ahí, pues, quien se hace responsable somos nosotros, es nuestro comité, ¿no? Entonces, también hay cosas, porque, pues, o sea, porque hay peatones también, y se debe de privilegiar primero el peatón, primero los colectivos a pie, por ejemplo, ¿no? Hay reglas, ¿no? Y de reglas de sentido común, y de respeto a los derechos de todas las personas y de garantía de su seguridad para que estén en la marcha. O sea, como te comentaba, pues estamos oreando al millón de asistentes, ¿no? Entonces, o sea, imagínate, somos la tercera marcha más grande del mundo, ¿no? Después de Nueva York y Río. Entonces, pues, sí pues hay conflictos, a veces hay tensiones,
pero también es algo que nos hace crecer, yo creo, ¿no? Cómo Es parte agarras de la democracia. sí, los distintos puntos de vista, y a mí me encanta poder debatir, por ejemplo, con el comité histórico, porque, pues, híjole, o sea, yo además, pues, no nací en México, entonces tengo un rezago cultural, y a mí, yo aprendo mucho de esa gente, ¿no? Pero, pues, sí hay que siempre recordar y hacer un pacto de no agresión, como yo digo, ¿no? Excelente, pues otra vez se nos ha ido el tiempo rapidísimo, mi querido Aurelián Guilabert. Y bueno, si les parece, querida audiencia, vamos a ir a un corte comercial y vamos a pasar la cápsula literaria de Eurídice Román de Dios y además el cine minuto del profesor investigador Carlos Saldaña de la UAM Coajimalpa, junto con la Cineteca Nacional. No se vayan, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones, hablando de la agenda LGBTTI y más. Wow MX.tv. Saludo al auditorio de Hilando Contextos. El escritor vive dos veces, lleva su propia vida cotidiana y en ella corre como todo el mundo, yendo a comprar, atravesando la calle, vistiéndose por la mañana para ir a trabajar, etc. Pero el escritor ha entrenado al mismo tiempo otra parte de sí mismo, la que vuelve a vivir todo esto por segunda vez, la que se sienta y vuelve a recorrer mentalmente todo lo que ha sucedido, deteniéndose a observar su consistencia y sus detalles. Esto nos dice Natalia Goldberg en su libro El gozo de escribir. Pero también importa decir que el escritor debe tener la ventana de su percepción perfectamente abierto, es decir, sus sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, y a través de eso tener una relación de interior-exterior y enriquecerse. Es decir, tiene un estímulo del exterior que se vuelve una sensación, a la vez una emoción, un sentimiento, un pensamiento y una acción. Una acción puede ser un poema. Hoy vamos a leer el poema Deseos de Carlos Pellicer. Trópico, para que me diste las manos llenas de color, todo lo que yo toque se llenará de sol. En las tardes sutiles de otras tierras pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol. Déjame un solo instante dejar de ser grito y color. Déjame un solo instante cambiar de clima el corazón, beber la penumbra de una cosa desierta, inclinarme en silencio sobre un remoto balcón, ahondarme en el manto de pliegues finos, dispersarme en la orilla de una suave devoción, acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación. Oh, dejar de ser un solo instante el ayudante de campo del sol. Trópico, para que me diste las manos llenas de color. Hasta pronto. Porque me puse a pensar, bueno, mandar a hacer las piezas, pues me va a costar mucho, y una por una, pues no, como yo quiero los sonidos, pues va a ser difícil. Entonces a mí se me ocurrió poco a poco ir endosando los sonidos para hacer mi música. Con sabrosura tropical se forjó esta melodía. Porque muchos tiran las cosas y pues la verdad deberían de pensar hacer algo con ellas. Fíjate que yo nada más pensaba yo que salieran unas cuantas canciones, siquiera que me salieran. Y resultó que pues me sale toditita las canciones que yo quiera y música que yo quiera. Chinta linda, ven, con el mandarín, con el mandarín.
Wow MX.tv. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, gracias por estar sintonizándonos desde www.wowmx.tv. Estamos aquí con Aurelian Guilabert hablando acerca de la agenda LGBTTI+. Y bueno, continuando con esta entrevista, pues, espero que les haya gustado, por supuesto, nuestra cápsula literaria que nos manda Euridice Román de Dios y nuestro Cine Minuto con el profesor investigador Carlos Saldaña. Por supuesto, sigan todo el contenido de Euridice Román de Dios, que va a hacer ahorita unos talleres increíbles de creación literaria, y también sigan el contenido tanto de la UAM Coajimalpa como de la Cineteca Nacional, porque la verdad está bastante bien. También, asimismo, aprovecho este espacio para recordarles que la pandemia aún sigue. Es sumamente importante que todas y todos nos cuidemos. Es sumamente importante que no dejemos de tener todo el protocolo sanitario, de lavarnos constantemente las manos, de usar cubrebocas y de salir únicamente a cuestiones indispensables, o si sí tenemos que salir, repito, con ese protocolo sanitario. Y bueno, aquí con esta entrevista contigo, mi querido Aurelian, a mí ahorita me gustaría que nos hablaras acerca de cuál es tu diagnóstico de cómo está la Ciudad de México o México comparado con otros países en este tema de la agenda de la diversidad sexual. Adelante, por favor. Claro, pues primero dar como dos pequeños datos, ¿no? Que pues la homosexualidad se retiró de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud en 1990, ¿no? Es algo pues tampoco tan viejo, ¿no? Relativamente pues nuevo. Y para el tema de lo transexual o transgénero, pues apenas en 2018, ¿no? Entonces es pues un avance muy reciente. Y México en este tenor, ¿no? Que yo creo que es ahí que podemos empezar a comparar, pues ha sido pues a la vanguardia en algunas entidades federativas, y en otras entidades federativas pues todavía un rezago muy fuerte en materia de derechos, ¿no? Lo que pasa en México y que pues, no encontramos en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, pues es esta violencia, ¿no? Una violencia en materia de crímenes de odio, una violencia en materia de discriminación, ¿no? O sea, 4 de cada 10 personas LGBTI+ han tenido que salir de su casa, por ejemplo, por un tema de identidad de género u orientación sexual. 87% de las personas LGBTI+ han sufrido algún tipo de chiste ofensivo o acto de discriminación, ¿no? Entonces, todavía hay una discriminación muy fuerte. Vemos también que pues desde el inicio del sexenio han muerto, no, desde el inicio del año, perdón, desde el inicio del año han muerto más de 18 personas trans, ¿no? Que fueron asesinadas, ¿no? Entonces con incluso marcas de tortura. Y eso es muy grave, ¿no? Porque pues es lo que platicábamos en un inicio, que las personas trans son las más vulneradas, en general las mujeres trans, porque la esperanza de vida de una mujer trans en América Latina es de 35 años. Eso es muy fuerte, ¿no? Que a ti te digan, pues por tu condición, por tu identidad de género, pues no vas a vivir como viven las demás personas, ¿no? Y también pues tenemos avances, digo, en la ciudad, en la capital, Ciudad de México, pues se aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? Hace ya varios años se aprobó la ley de identidad de género que permite a las personas trans pues adecuar su acta de nacimiento con su identidad, ¿no? A la cual se sienten pertenecer. Solamente para las personas mayores de edad, que también eso es un gran tema que no se quiere abordar. El Estado no quiere abordar el tema de las infancias trans. Y eso es muy importante hablar de eso, porque una persona trans no se vuelve trans a los 18 años. Entonces, durante 18 años hay un tema
pues de discriminación por parte del Estado. Ejemplo, si una persona que nació con características femeninas y se siente niño y va a la escuela como niño, pero se dirigen a él con nombre de niña y le obligan a ir al baño de las niñas y todo este tipo de cosas, pues ellos mismos son los que generan la disforia, ¿no? Porque luego se habla de disforia de género, pero el Estado y las instituciones y la sociedad como tal, somos quienes generamos esa disforia, ¿no? En vez de, pues, dejarlos vivir, pues, como ellas se sienten, pues, pertenecer a la identidad que quieran, ¿no? El único estado en el país que permite esta adecuación administrativa es el estado de Jalisco, que incluso, pues, es una gran sorpresa, porque es un estado comúnmente caracterizado como conservador, ¿no? Entonces, ¿cómo el estado de Jalisco lo tiene y la Ciudad de México? Pues ya se presentó por parte de varios colectivos una iniciativa de ley en el Congreso de la Ciudad, Congreso que tiene una mayoría supuestamente de izquierda, ¿no? Y pues no, se bloqueó esa iniciativa. Y ya van 3 años, ya está terminando la legislatura y no han ni siquiera discutido en el Pleno esta iniciativa que cambia la vida de un niño o de una niña, ¿no? Entonces está ese tema muy fuerte. Está el tema, pues, del acceso a la salud. Digo, ¿qué te puedo contar? En México, pues ya ves que pues estamos viviendo un contexto de desabasto de medicinas, y en el caso, pues, de las personas LGBTI+, pues también hay requerimientos específicos, ¿no? Somos una población, pues, más propensa, por ejemplo, al tema del VIH, ¿no? No hay medicinas, no hay desabasto en materia de medicinas, pero también la atención médica para las personas trans, ¿no? Y todo el tema de la atención psicológica, la atención emocional. Eso es una parte que tampoco se habla, la salud mental, la salud emocional, y es muy fuerte porque, pues, regreso al tema de las infancias trans, tienen muchas más probabilidades de caer en un tema de intento de suicidio, por ejemplo, o de depresión, por la exclusión que nosotros como personas en la sociedad provocamos, ¿no? Por nuestra visión cerrada, cuadrada, binaria, ¿no? Entonces, esa parte de la salud mental, pues, se tiene que trabajar, se tiene que quitar el estigma de la salud mental, ¿no? Y que además, pues, la salud mental hoy es una salud de privilegiadas y privilegiados, ¿no? Porque, pues, el costo es muy caro, ¿no? Muy caro recurrir al tema de la salud mental. Luego está el tema de las mujeres trans, por ejemplo, que deciden, pues, pasar a un tema de tratamiento hormonal, por ejemplo, pero también representa un costo eso, ¿no? No todos los estados, pues, garantizan esa atención médica. Aquí en la Ciudad de México tenemos 2 clínicas que hacen un trabajo espectacular, que es la Clínica Condesa y la Clínica Condesa Iztapalapa, donde reciben a las personas trans, les hacen un diagnóstico, les acompañan, ¿no? Hay todo ese tema de acompañamiento incluso psicológico, ¿no? Que bueno, sí, se tiene que fortalecer y hay mucho más por hacer, pero ahí está, ¿no? Hay una semilla y la debemos de cuidar y la debemos de ir mejorando, ¿no? También se está construyendo la clínica especializada para la atención de personas trans en la alcaldía Miguel Hidalgo, que pronto, pues, será inaugurada, ¿no? Entonces, un gran paso también, pero nos falta nuevamente, como te digo, el tema de las infancias trans, ¿no? Que no se atiende. Y el tema de los crímenes de odio es terrible porque, pues, hay un aumento también de los crímenes de odio, ¿no? Como nunca desde hace, pues, 5 años, y el Estado tampoco atiende correctamente, pues, esos crímenes de odio. Es decir, que a pesar de que en algunas entidades existan protocolos, no se activan, en muchas no existen, y no existe ni siquiera un registro de crímenes de odio por cuestiones de identidad de género o orientación sexual, ¿no? Y eso es un poco, pues, parecido a lo que sucede con los feminicidios, ¿no? Pues hay para prevenir y para combatir esos delitos, pues hay que entenderlos y darles el tratamiento correspondiente, ¿no? ¿Por qué se le mata a una persona por ser mujer? ¿Por qué se le mata a una persona por ser trans, por ser gay? Y en general, pues son de hecho las primeras víctimas, mujeres trans y hombres gays con expresiones de género femeninas. Entonces, no existe un registro, no hay ni una entidad federativa y tampoco a nivel federal donde hay un registro que pueda monitorear. Entonces, ¿quién hace ese registro? La sociedad civil, ¿no? Hay un observatorio, hay una organización que se llama Letra S, la Fundación Arcoíris, que hacen un trabajo espectacular y que, pues, con base en el acercamiento a las víctimas, a sus familias, ¿no? Víctimas de agresiones o a las familias, pues,
que perdieron un integrante, pues se acercan también, pues, una investigación periodística, ¿no? Y también ahí hay un trabajo muy fuerte que hacer, ¿no? Cuando tú ves en los medios, no sé, hombre disfrazado de mujer, matan a hombre disfrazado, no, o sea, no se habla así de la víctima, ¿no? Entonces, como que, pues no, o sea, ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Muchos pendientes. Dentro de los pendientes podría ser también uno, la responsabilidad de los medios de comunicación por no tergiversar esa información, ¿no? Por decir las cosas como son, por nombrarlas como debe ser, por darles esa visibilidad. El reto de que si bien en muchas cosas sí hay una legislación, muchas veces esa legislación no se materializa, pero también hace falta otro tipo de protocolos, hace falta otro tipo de bases de datos que se tiene que ir trabajando sociedad civil con gobierno para ir ganando terreno en este tema, ¿cierto? Sí, claro, o sea, definitivamente, o sea, los medios de comunicación también se tienen que capacitar, tienen que usar los términos correctos, tienen que conocer cuáles son los pendientes, tienen que incluir en sus empresas, porque son empresas, a personas de la diversidad también, y esa parte, pues vemos, ¿no? Que hay algunas compañeras trans que ya están como incurriendo en el tema de los medios de comunicación y me parece sensacional, ¿no? Porque son espacios también que se tienen que democratizar, ¿no? Y donde las personas de la diversidad tienen que opinar, y no solamente de diversidad, ¿no? Que tienen que opinar, pues, de otras cosas, de temas de sociedad, ¿no? Porque, pues, eso también es un derecho. Claro, pues mi queridísimo, se ha ido el tiempo otra vez rapidísimo. Si te parece, vamos a ir a un corte comercial y por supuesto, querida audiencia, vamos a ir a nuestra cápsula académica que nos manda la doctora Judith Domínguez de El Colegio de México. No se vayan, estamos aquí en Hilando. Wow MX.tv. Hola amigos de Hilando Contextos, soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México, y en esta cápsula académica hoy quiero hablarte sobre el último reporte del cambio climático que produjo el panel intergubernamental. Es un grupo de expertos de todos los países del mundo que trabaja para Naciones Unidas y que precisamente el 6 de agosto presentó su sexta evaluación sobre los efectos del cambio climático. Es el más reciente que existe y tiene tan solo 2 días de haberse presentado. Lo que se muestra aquí son unos hechos nada agradables para escuchar y que por el contrario nos motiva a tomar acciones. El primero es que el cambio climático irrefutablemente es producto de la actividad humana. Hemos modificado tanto el ambiente a través de las actividades que realizamos, las actividades industriales, las emisiones de carbono, la falta de respeto por el entorno natural, la producción de basura, el consumo irresponsable que muchas veces hacemos. Todas estas situaciones nos han llevado a un punto de no retorno. Así lo dice este informe. Lo aceptable es que la temperatura se mantenga o aumente 1.5 grados, pero al ritmo que llevamos esto no es posible. Lo que significa que de aquí al 2050 puede haber unos cambios muy drásticos en el entorno del planeta. Te voy a mencionar algunos. La primera es el aumento del nivel del mar y el calentamiento que también va a tener. Esto no permite la vida en muchos ríos, ni en el mar, ni en los océanos, ¿no? Entonces, esto provocará una alteración climática. Además, también produce bombas de calor, lo que deriva en lluvias torrenciales como la que vimos en China o en tormentas en países donde no pasaban, como las recientes inundaciones que vimos en Alemania. Estos son solo algunos ejemplos que nos muestran que debemos tomar acción, que debemos de dejar usar los combustibles fósiles, es decir, dejar de quemar carbón como una política pública si es que queremos que esta situación se estabilice. Revertirla es más complicado. Todo se puede, sin embargo, se requiere voluntad política, interés de los ciudadanos y tomarse en serio que el cambio climático es una realidad y está produciendo grandes efectos.
Nos vemos en la siguiente cápsula académica. Wow MX.tv. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, en este último corte del programa de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Estamos hablando acerca de la agenda LGBTTI+, con Aurelian Guilabert. Y bueno, qué rápido se ha pasado el tiempo, querido Aurelian. Yo ahorita te tengo básicamente porque nos quedan ya unos 10 minutitos. Quisiera hacerte 3 preguntas. La primera es que a lo largo de esta entrevista, tú has estado hablando acerca de o sea, las personas, ¿no? Pero también has dicho los, les, ¿no? Esa parte del lenguaje incluyente. A mí me gustaría saber tu percepción respecto a ese lenguaje incluyente, porque yo tengo entendido que, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española está en contra de eso. Internamente ustedes como comunidad tienen sus conflictos y están algunos a favor, otros en contra. Entonces, de repente también muchas de las personas, de los ciudadanos de a pie, no sabemos por qué dicen el as, el los, el es, ¿no? ¿A qué se debe ese lenguaje incluyente? Entonces, me gustaría, uno, saber tu percepción. 2, que nos platiques un poco de, tú eres una activista no solo de la academia, que la academia es maravillosa, no quisiera yo malinterpretar eso. Sin embargo, el plus, desde mi muy humilde percepción, es que tú eres una activista que sí está en la academia, pero además de estar en la academia, está con los ciudadanos de a pie, con esos del último rincón de la Ciudad de México, en donde son muy invisibles, que tú vas, les tocas la puerta y empiezas a dialogar con ellos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso respecto quizá a otras entidades federativas? Te pongo el ejemplo. No es lo mismo ser una mujer o un hombre homosexual con una, digamos que, educación que llegó a la universidad, que digamos que de un cierto nivel socioeconómico alto, a lo mejor una mujer indígena de color, discapacitada en el último pueblo de Yucatán, o de Oaxaca o de Veracruz, es decir, las desigualdades y esa brecha de desigualdades es muchísimo más marcada. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a eso? Y al finalizar, tú que eres un joven, pues activista, político, promesa, ¿no? Si tú tuvieras el día de mañana la posibilidad de gobernar o desde tu trincherita tener una toma de decisiones en la vida pública de este país, ¿cuáles serían las propuestas que tú harías? Entonces, pues el uso de la voz es tuya, mi querido. Gracias. Pues primero el tema del lenguaje incluyente, mira, o sea, yo soy muy pro libertades, entonces, pues efectivamente la Real Academia, pues que es una institución, pues bastante conservadora. En Francia, déjame decirte que también el ministro de Educación, pues también se pronunció en contra de incluir, pues, la parte del lenguaje incluyente, ¿no? Que por una parte, pues lo entiendo, porque, pues, es nuestra raíz, se está hablando, pues, de un idioma, ¿no? Pero pues por otro lado, yo creo que los lenguajes pues tienen que evolucionar, y aunque pues no enseñemos a cambiar, por ejemplo, hablar de les en vez de las o los, pues que la gente hable como quiera, ¿no? Y pues lo importante es entendernos. Sin embargo, yo sí en mis discursos o en mis artículos, cuando escribo, sí intento privilegiar el uso de las personas, ¿no? En vez de decir los o las y los. Intento como privilegiar eso porque me parece importante, ¿no? Me parece importante, pues, como difundir esta inclusión en el lenguaje, ¿no? El tema, pues, que comentas sobre, pues, sí, las diferencias socioeconómicas, culturales, e incluso, pues, con otras características, por ejemplo, personas con discapacidad que también forman parte de la población diversa, pues, claro que es importante y es fundamental tomarlas en cuenta desde la raíz de nuestro movimiento, ¿no? Porque pues son personas que son históricamente excluidas, y que de hecho pues, tenemos nosotros mismos adentro del movimiento LGBTI más una deuda con esas personas, ¿no? Porque como te lo decía en un inicio, y eso pues es una autocrítica mía también, pues claro, pues soy hombre gay blanco, pues pertenezco a una clase socioeconómica, clase mediera, ¿no? Pues tuve la oportunidad de estudiar. Claro que no tengo, pues las mismas problemáticas que una persona, indígena, ¿no? O incluso una persona que, deja tú, o sea, que vive en el Estado de México, por ejemplo, donde no hay acceso ni siquiera
pues a los mismos derechos, ¿no? Y estamos hablando, pues, de que un traslado de 1 hora, ¿no? De mi casa al Estado de México, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar desde una perspectiva de interseccionalidad, ¿no? Una perspectiva transversal que incluya a todas esas características, ¿no? Y como yo digo siempre, o sea, las personas que quieren participar, bienvenidas. El movimiento es un movimiento participativo. Nadie es dueño del movimiento, nadie es dueño de la marcha, nadie es dueño de las causas. Y el activismo empieza por uno mismo, ¿no? Todo el mundo es libre de ser activista y yo incluso hago siempre un llamado a que cada persona sea un activista en su cotidianidad, ¿no? De alguna forma, tú puedes hacer algo para contribuir a esta causa y a esta lucha por la igualdad, por la solidaridad y por nuestras libertades, ¿no? De hecho, en el comité Incluyete, que es pues, que organizamos la marcha, estamos incluyendo personas pues que viven en otras partes de la ciudad más desfavorecidas, ¿no? Somos el único comité, por ejemplo, y es la primera vez que este año un niño trans de 14 años que vive en Iztapalapa, que ya transicionó gracias al Estado de Jalisco y a una organización que se llama Infancias Trans, pues pudo leer el posicionamiento político, ¿no? Entonces, y él es morenito, ¿no? Entonces, también como que pues, estamos hablando de otra vivencia, ¿no? Y es muy importante para nosotras incluir esas vivencias y difundirlas. Y pues si tuviera pues mucho poder para cambiar las cosas desde la esfera pues de la política pública, yo creo que lo primero que debemos de hacer es ese tema de la ley de identidad de género, ¿no? Un poco como lo hicieron en Argentina, ¿no? En Argentina, pues tú puedes decidir para empezar si eres hombre, mujer u otro género, ¿no? Y es importante incluir pues esa libertad en todos los documentos y procesos administrativos, es fundamental. Y sobre todo poder hacer ese derecho accesible para las personas menores de edad. Para mí el tema de, como te comentaba, de las infancias trans es fundamental. ¿Por qué? Por 2 razones principales. Primero, por las personas, las niñas, niños, niñas trans, primero, ¿no? Primero van ellas, ellos, ellas. Pero para que no sufran durante 18 años pues esa experiencia discriminatoria permanente. Pero también es importante para las demás personas, para que sepan qué es una persona intersexual, qué es una persona trans. Y eso pues necesitamos de la Secretaría de Educación, que esas nociones, esos conceptos se enseñen desde la más temprana edad junto con la sociedad civil. Eso es fundamental. Y yo no hablo solamente de enseñarles a las personas jóvenes o a las infancias, sino también a las madres y padres de familia. Pensamos que la educación es un tema de infancia o de juventud, pero no. Tú durante toda tu vida vas a aprender y tienes que, porque pues si no te vuelves un amargado, o sea, la verdad, ¿no? Y pues no queremos ser personas amargadas, queremos ser personas felices y aprender a vivir con pues la evolución de la sociedad, ¿no? Y por eso yo sueño con empujar las puertas de las escuelas. Me parece inaceptable que las escuelas se han convertido en unos espacios cerrados de desconfianza, de violencia, de discriminación, cuando debería de ser todo lo contrario, un espacio libre de discriminación, un espacio de solidaridad, de enseñanza colectiva, donde las infancias aprenden, pero también las padres y los padres y las madres de familia, junto con los maestros. ¿Y quiénes podemos hacer eso? La sociedad civil. O sea, tú como maestro o maestra no puedes saber todo sobre todo. Entonces ahí es cuando entra la sociedad civil para pues ser una especie de paliativo a las carencias que tiene el Estado hoy en día, ¿no? Especialmente en el contexto mexicano, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque si tú permees en esos contextos escolares públicos y privados, pues vas a permear hacia toda la sociedad y no solamente en un momento dado, sino que con una proyección hacia el futuro para que nuestras nuevas generaciones pues integren esas nociones de libertades y derechos. Oye, pues de verdad te queremos agradecer, el tiempo se fue voladísimo, pero dime, mi querido Aurelian, si la gente del público, esta audiencia maravillosa que nos está viendo, te quiere contactar, ¿puedes darnos tus redes sociales, por favor?
Claro que sí, yo estoy en Twitter y en Instagram como Aurel_GT. Ahí me pueden encontrar, soy más tuitero, ahí para la pelea. Y pues en Facebook estoy como Aurelien Guilabert, así como mi nombre. Excelente, pues de verdad muchísimas gracias. Te repito, el tiempo se fue volado, pero fue realmente un placer tenerte aquí. Espero que no sea la primera vez que vengas aquí. Hilando Contextos es tu casa. Y bueno, nos Gracias. vemos la segunda ocasión en el siguiente lunes, querida audiencia. Yo soy Carol Orozco, nos despedimos con esta cápsula viajera de Bruno Funch. Y bueno, recuerden cuidarse mucho, por favor, porque la pandemia sigue muy fuerte. Entonces es importante que todas, todos, todes nos cuidemos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hola amigas y amigos de Hilando Contextos, soy Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo y les presento la cápsula viajera de esta semana. Esta vez quiero hablar de las restricciones de viaje de Canadá y cómo van a cambiar en los próximos días. Canadá es uno de los países que ha cerrado sus fronteras al turismo internacional, totalmente, y ha puesto condiciones muy severas para aquellos que requieren entrar por trabajo, a competencias deportivas o a reunirse con sus familiares. Para esto, en la página del gobierno canadiense hay un cuestionario que nos va a ayudar a saber si somos o no aplicables para entrar a territorio de ese país. A partir de agosto y septiembre, según nuestra nacionalidad, va a haber cambios para aquellos viajeros que ya estén vacunados con sus 2 dosis, si aplica, y dependiendo de las vacunas también si se va a poder entrar. Para el caso de las vacunas de Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer Biotech o AstraZeneca, van a poder entrar sin ningún problema siempre y cuando ya haya pasado al menos 14 días. En el caso de las vacunas provenientes de China, Rusia y de la India, todavía están en aprobación y hay que estar monitoreando si en un futuro van a poder ser aceptadas. En el caso de que tengamos el cuadro de las vacunas que sí acepta el gobierno canadiense, es importante tener el comprobante, el cual tiene que estar traducido por un perito especializado al francés o al inglés, por lo que no es cualquier cosa sencilla. Además nos van a estar pidiendo una prueba PCR al menos 72 horas antes de nuestro vuelo y realizar una prueba al estar llegando. En el caso de no tener vacunas, es necesario considerar una cuarentena de al menos 14 días en un hotel seleccionado por el gobierno canadiense. Por lo pronto, son todavía condiciones muy severas para estar viajando por turismo, por lo que valdrá la pena estar posponiendo un viaje a Canadá. Asimismo, con la variante Delta es importante estar verificando y actualizándonos sobre las diferentes restricciones que tienen los países previo a animarnos a viajar. Por ejemplo, Europa ha simplificado mucho las restricciones para este verano, pero habrá que ver si ante una sexta ola en aquel continente no cambian las políticas. Por lo pronto, hay que seguir cuidándonos y seguir todas las medidas sugeridas por las autoridades. Si tienen más dudas o quieren saber más sobre esta información, no dejen de leer Zorro por el Mundo en www.zorroxmundo.com o hacernos llegar sus preguntas en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram en @zorroxmundo. Y nos vemos la próxima cápsula. Muchas gracias. wowmx.tv. wowmx.tv.